Buenas noches, hermanos, hermanas, familiares y amigos que en este momento están conectados en nuestro canal para recibir la palabra de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Antes que nada, permítame colocarme en manos de Dios para que Él sea usando todo mi ser en cuanto a ministrar la palabra de Dios. Quiero hacer la siguiente oración. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad. Te pido que la gracia de tu Hijo Jesús me acompañe y la palabra que me dispongo a compartir sea de mucha ayuda y avance para nuestras vidas espirituales. Gracias, Padre. Amén. Les comento que hemos llegado a la última semana de nuestro alimento diario. La semana se titula La conducta de un ministro del nuevo pacto. Perteneciente a la serie del Ministerio del Nuevo Pacto, y el tomo que estamos ya finalizando tiene como nombre El poder de la resurrección. Hoy vamos a conocer cuál debe ser la conducta de un ministro del Nuevo Pacto. Pero a su vez, quiero invitarles, primero que todo, a abrir su corazón, que a medida que vaya escuchando la palabra de Dios concerniente a este tema, usted revise cómo está su conducta como ministro del Nuevo Pacto. Quiero hacerle una propuesta. Quiero que se imagine que usted está entrando a un TAP. ¿Sabe qué es un TAP? Bueno, si no sabe qué es un TAP, a continuación le muestro esta imagen. La palabra TAP, T-A-C, significa termografía axial computarizada. Y este es un equipo de tecnología médica. Y lo que hace este equipo es que escanea tu cuerpo, arroja un diagnóstico de cómo está tu salud y detecta lo que no está bien. Cuando los médicos ven ese diagnóstico, pueden realizar un tratamiento efectivo para sanar eso que no está bien. Entonces, en eso consiste mi propuesta con el tema de esta noche. Que nos demos la oportunidad, juntamente con el Señor Jesús, quien habita en nuestro espíritu, realizar como especie de un TAT espiritual con la palabra, con el tema que vamos a compartir esta noche. Lo que quiero, como te dije anteriormente, es que a medida que vayas escuchando cuál es la conducta que debe tener un ministro del nuevo pacto, estés revisando tu conducta. No te preocupes por el resultado. Lo maravilloso de esta palabra de hoy es que a medida que el Señor vaya alumbrando cómo está tu conducta, Él a la vez va dando el tratamiento y sanando tu conducta. ¿Por qué le propongo que se imaginen que esté como en un TAP? Porque cuando estaba revisando, orando y considerando el Señor cómo está mi conducta como ministro del pacto, yo sentía que estaba como en un TAP. Yo sentía que el Señor me estaba escaneando de todo lo que conforma una conducta de un ministro del nuevo pacto. Entonces yo también quise de esta manera invitarlos a ustedes a que puedan tener esa misma experiencia que yo tuve. Por eso le digo que no te preocupes por el resultado, porque el Señor va a ir alumbrando y va a ir sanando y va a ir diciéndote todo lo que necesita para tener la conducta de un ministro del Ministerio Nuevo Pacto. Entonces, siendo así, quiero invitarte a leer el siguiente versículo, que realmente este es el versículo central del tema. Leamos 2 Corintios 1:12.
porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Bueno, ya de aquí, viéndolo así, ya estamos viendo los componentes de una conducta de un ministro del nuevo pacto. Ya te las puedo nombrar. Ya te puedo nombrar la conciencia. Ya te puedo nombrar la sencillez. Ya te puedo nombrar la sinceridad. Y ya te puedo nombrar la gracia de Dios y aún la sabiduría humana. Estos dos puntos son interesantes porque nos van a mostrar cómo aplicar la sencillez. Y ya al terminar dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La verdad, hermanos, les comento que tener una conducta de un ministro del nuevo pacto tiene su objetivo y es conducirnos bien en el mundo, pero mucho más con los hermanos. Entonces, siendo esta pequeña introducción y explicación del verso, vamos a continuar. Como le vengo diciendo, aquí el apóstol Pablo se dirigía a los hermanos en Corinto, diciendo cómo era su conducta. Cuando hablamos de conducta, hablamos que la conducta tiene que ver con los comportamientos, formas de dirigirnos a las personas, vivencias, experiencias, decisiones que tomamos, sufrimiento, tribulaciones, es decir, la manera de cómo nos comportamos. Si queremos ser ministros del nuevo pacto, debemos prestar atención de cómo nos conducimos. Bueno, en pro de tener una conducta como ministro del nuevo pacto, observo que el apóstol Pablo de lo primero que se ocupa es de la conciencia. De lo primero que habla es de la conciencia, del testimonio de nuestra conciencia. ¿Sabes? La conciencia es la parte principal de nuestro espíritu. Es la entrada para ser introducido al espíritu. Es también el elemento esencial para tener comunión con Dios. Y aún es el canal de comunicación por donde Dios nos transmite sus pensamientos. Gracias al Señor por la conciencia. Que el Señor nos ayude a tener una buena conciencia delante de Dios, aún delante del mismo y delante de los hombres. La venida del Señor está cerca, hermanos. Y Dios quiere que en estos momentos nosotros procuremos tener una buena conciencia. Sabe que si nosotros no tenemos una buena conciencia, por muy pequeñita que sean las cosas de las cuales no hayamos tratado en nuestra conciencia, podemos quedarnos sin disfrutar al Señor por 1000 años. Podemos quedarnos sin reinar con el Señor. Entonces, mira lo importante que es la conciencia. Entonces, vamos a revisar unos versos para que veamos la importancia de nuestra conciencia. Leamos Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mire cómo se expresa aquí el apóstol. Dice que en verdad digo en Cristo.
y dice, no miento. Pero mire quién da testimonio de lo que dice, la conciencia. La conciencia que está en el espíritu da testimonio de lo que él mismo está diciendo en Cristo. Mire que coloca la conciencia como testigo. Así debe ser nuestra conciencia. Que nuestra conciencia no sea de testigo de lo que nosotros decimos, de las cosas, de cómo nos comportamos. Que nuestra conciencia sea nuestro testigo. Bueno, ya viendo que nuestra conciencia es nuestro testigo, también entonces miremos el siguiente verso. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Bueno, Pablo aquí nos está diciendo que para vivir delante de Dios necesitamos tener una buena conciencia. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo yo tengo una buena conciencia? Bueno, hermano, quiero decirle que gracias a la sangre preciosa de Cristo, la cual puede limpiarnos o puede limpiar nuestras conciencias de todo pecado. ¿Cómo confirmamos esto? Bueno, leamos Primera de Juan 9. Primera de Juan 1:9. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, queremos tener una buena conciencia, debemos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona porque Él es fiel y justo, y a su vez nos limpia de toda maldad. Entonces, gracias al Señor que para tener una buena conciencia debemos confesar nuestros pecados. También en en Hebreos 9:14 dice de esta manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mira que nuestra conciencia, para tener una buena conciencia, debemos confesar nuestros pecados. Pero en este siguiente verso, para tener una buena conciencia, aplicamos la sangre de Cristo y también ella limpiará nuestra conciencia de toda obra muerta. Entonces mira que es importante para tener una conducta de un ministro del nuevo pacto, es importante tener una buena conciencia. Pero todo lo que impida tenerla, como los pecados, tenemos como solución a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos limpia de todo pecado y también limpia nuestras conciencias de obras muertas. Ahora usted dirá de pronto, ¿qué obras muertas? No sé. Vamos a poner un ejemplo fácil de una obra muerta. Puede suceder. O en algún momento te ha sucedido. Cuando te entregan un vuelto de más, puede ser. ¿Qué te parece ese ejemplo? Y enseguida el Espíritu a través de la conciencia te alumbró. No lo tomes, regrésalo. Pero tú no obedeciste, sino que lo tomaste. Y dejas pasar el tiempo para que como que se olvide el asunto. Dejas de
dejas de ir al Señor para que no te toque el asunto, pero llega un momento en tu comunión con el Señor, en tu vida personal con el Señor, que vuelves hasta el Señor, invocas el nombre del Señor, pero el Señor te hace recordar esa situación. Bueno, hasta cuando no lo confieses, no será restablecida tu comunión con el Señor. Hasta cuando no apliques la sangre de Cristo, no será restablecida esa comunión. Y te aseguro que el Señor mostrará aún la forma de restablecer o devolver, si es posible, eso que te llegó de más. Pero lo importante aquí, hermano, es tener una buena conciencia. Lo importante aquí es limpiarnos con la sangre del Señor para mantener una buena conciencia. Sigamos. Leamos Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quiero decirte que no solo basta tener una buena conciencia limpia de todo pecado, aún limpia de toda obra muerta, sino que también debemos tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que debemos procurar tener una pura conciencia ante los hombres. Esto quiere decir también de que si tengo situaciones pendientes con los hombres, debo inmediatamente solucionarlos. Porque debo procurar que mi conciencia no sea acusada por los hombres. Por ejemplo, si tenemos deudas, si hemos cometido alguna ofensa a una persona, tales cosas debemos arreglarlas, colocarlas en orden para que nuestra conciencia no sea acusada. Si tienes deudas y tienes dificultades para cumplir con esos compromisos, bueno, ora a Dios, pídele ayuda y que te muestre la forma de cómo cumplir para evitar que por no estar cumpliendo con ese compromiso, esa persona acuse tu conciencia. Si cometiste alguna ofensa a una persona y por orgullo todavía no has ido al Señor, porque de pronto tú fuiste el culpable de tal ofensa, hombre, para mantener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, en este caso, mejor es ir y pedirle perdón a esa persona. Como te repito, si queremos reinar con el Señor, debemos tener una conciencia buena. Debemos tener una conciencia sin obstáculos, sin nada que nos acuse. Porque por el mínimo, digámoslo así, sucio que tenga nuestra conciencia, nos podemos perder de reinar con el Señor en su segunda venida. Amén. Bueno, y ahora por último, el último versículo que vamos a revisar es 2 Timoteo 1, versículo 3. Y lo vamos a leer hasta la parte B de ese versículo. El versículo dice así: doy gracias a Dios
al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Otra vez aquí nos dicen con limpia conciencia. Aquí el Señor nos está diciendo por medio de esta cita de que servir al Señor lo debemos hacer con una conciencia limpia. Quiere decir que tú no puedes servir a Dios si no has limpiado tu conciencia, si no has aplicado la sangre de Cristo para limpiar tu conciencia, si no has confesado tus pecados, si no has puesto en orden las cosas delante de los hombres. Necesitamos estar limpios para servirle al Señor. Amén. Entonces, en cuanto a la conciencia, si queremos ser esos ministros del nuevo pacto con una conducta impecable y que Dios nos pueda usar, es necesario tratar y tener una conciencia buena, limpia, sin mancha, sin ofensa, sin nada que la acuse. Entonces, gracias al Señor por nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es importante para tener una conducta como ministro del nuevo pacto. Ahora quiero pasar al siguiente aspecto, que también es importante para la conducta de un ministro del nuevo pacto, y esa es la sencillez. Segunda de Corintios 1:12, vuelvo y se lo repito, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez. Entonces detengámonos ahí en la palabra sencillez. Bueno, sencillez también puede ser traducido con la palabra simplicidad. Para comprender cómo ser sencillos y simples, es necesario también explicar dos términos que están ahí mismo en 2 Corintios 1:12, en la parte donde dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Bueno, quiero explicar el término sabiduría humana. El término de sabiduría humana también se puede referir a sabiduría carnal. Y esta sabiduría carnal nos lleva a ser independientes de Dios, a buscar las soluciones de nuestros asuntos, a confiar en nosotros mismos, a confiar de nuestras experiencias, aún de nuestra historia, de nuestra experticia y, por decirlo así, también aún de nuestro bagaje. Entonces, eso es lo que nos lleva a aplicar la sabiduría humana. Mira que Pablo no se conducía según la sabiduría humana. En cambio, en la parte que dice, sino con la gracia de Dios, esta parte se refiere a confiar en Dios, a depender de Dios, a depender del Señor Jesús. Si nosotros venimos y colocamos la equivalencia de esos dos aspectos anteriormente explicados, podemos decir que Pablo se conducía con sencillez, pero porque usaba la gracia de Dios. Entonces lo que podemos decir que ser sencillo y viendo lo que significa la gracia de Dios, podemos decir que ser sencillo es depender única y exclusivamente del Señor. Quiere decir que Pablo se conduce o que nosotros nos conducimos bajo la gracia de Dios. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y la otra parte? La sabiduría humana. Si la gracia de Dios tiene que ver con ser sencillo,
Entonces, ¿qué es lo contrario de ser sencillo? Lo contrario de ser sencillo es ser complicado. Entonces, ser complicado equivale a usar la sabiduría humana. Y la sabiduría humana es confiar en nosotros mismos, ser independientes de Dios, confiar en nuestra experiencia, confiar en nuestra experticia, en nuestra historia. En pocas palabras, estar bajo la sabiduría humana. Pero bueno, para entender mejor este asunto de ser sencillo, observemos las mismas experiencias del apóstol Pablo, donde en todas tuvo sentencia de muerte, como lo menciona en 2 Corintios 1:9. ¿Qué le parece si lo leemos? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bueno, yo quiero recordarle algunas de esas situaciones que experimentó el apóstol Pablo, donde estuvo en sentencia de muerte. Primero, digámoslo así, según lo que Dios me ha mostrado, el naufragio que nuestro hermano experimentó, o que el apóstol experimentó en uno de sus viajes. Ese naufragio, el apóstol estuvo sentenciado a muerte. Otra situación donde el apóstol estuvo sentenciado a muerte fue cuando fue sacado en una canasta en Damasco, donde lo esperaban a las puertas de la ciudad para matarlo. O cuando se conformó un complot por los judíos, también para matarlo. En todas esas situaciones el apóstol Pablo estuvo en sentencia de muerte. Cuando alguien tiene sentencia de muerte, es porque la única salida es la misma muerte. Bueno, ¿cuál fue la solución para el apóstol Pablo en esas situaciones? La solución fue ser sencillo, es decir, confiar en Dios, quien es el que resucita a los muertos. No había otra. Lo único que le tocaba al apóstol Pablo es ser sencillo, confiar en Dios en medio de esa situación. Por lo tanto, hermanos, una persona sencilla es una persona que depende de Dios, que confía de Dios y que está disfrutando de la gracia de Dios. Pero una persona complicada es una persona independiente de Dios, confía en sí mismo, soluciona sus problemas. ¿Qué haría? Hágase una pregunta, ¿qué haría ustedes o qué haría yo en la situación que vivió el apóstol Pablo? Si no tuviéramos esa comunión, esa vida, ese crecimiento que hasta ese momento Dios había ganado en el apóstol Pablo. ¿Qué haríamos? Bueno, traslademos un poco de esa situación a nuestras situaciones personales. Digamos un ejemplo que siempre, la mayoría de las veces, si no somos organizados en esa área, es frecuente. Hablemos de la área financiera. ¿Te imaginas tú en una situación financiera en la que ahora, por decisiones no consultadas a Dios, te puedes estar encontrando que puedes perder tu casa? Imagínate esa situación. Ahí la sentencia de muerte, digamos así, es la pérdida de la casa. Porque en el momento que ocurrió, digámoslo así, la transacción financiera, colocaste la casa como garantía. Pero
se han presentado situaciones, complicaciones en los ingresos y te ves complicado. Ahí es una oportunidad para ser sencillo, para depender del Señor, para reconocer de que no fue una buena decisión al inicio, de pedir perdón y de pedir, Señor, ayúdame. Una buena oportunidad para ser sencillo. Otra situación puede ser tu relación matrimonial, donde antes de cualquier ruptura, antes de cualquier decisión de separación, lo que primeramente hubo fue ofensas. Y ya hoy te puedes encontrar de pronto a la borde de una ruptura de tu relación matrimonial. Esa puede ser tu sentencia de muerte. Porque anteriormente no fuiste sencillo, sino complicado. Ahora bien, no traslademos situaciones, sino ahora observemos de forma sencilla o complicada cómo te estás relacionando con los hermanos de la iglesia, con tus familiares, con amigos y con demás personas. ¿Le estás predicando el evangelio? ¿Cómo lo estás haciendo? De forma sencilla, dependiendo de Dios, explicándole con palabras sencillas para que se vuelvan al Señor, o de forma complicada, dependiendo de ti mismo, de tus años de experiencia en el evangelio, porque puede suceder que aún en ese ámbito espiritual, digámoslo así, o en esa actividad espiritual que es la predicación del evangelio, podamos no depender de Dios, sino de nuestra experticia de tantos años de estar en el evangelio. Ya viste que tenemos que revisar cómo nos estamos conduciendo, si lo estamos haciendo de forma sencilla o si lo estamos haciendo de forma complicada. Es bueno estar revisando como ministro del nuevo pacto cómo lo estamos conduciendo. Entonces, en síntesis, hermanos, si queremos ser un ministro del nuevo pacto, en nuestra conducta debemos ser sencillos y simples. Aún si en la situación que nos presentemos, se nos presente, que se nos genere, aún tenemos la capacidad de resolver, aún con nuestra experiencia, la podamos resolver. Lo mejor es ser sencillo. Lo mejor es depender de Dios, volverse al Señor y ser sencillos y simples. De seguro que cuando tenemos esa actitud, cuando somos sencillos y simples, entonces el Señor pondrá todas las cosas para que todas las cosas se solucionen por ser dependientes de Dios, sencillos y simples. Ahora bien, ¿cómo estamos hasta este momento? ¿Cómo va ese estado espiritual? ¿Ya el Señor te ha revelado cómo está tu conciencia? ¿Ya el Señor te ha revelado de que hay situaciones que no has confesado? ¿Que hay cosas que hay que arreglar? ¿Que todavía debes aquello que no le entregaste aún? Se te ha olvidado entregar un libro a un hermano que te prestó hace mucho tiempo.
Puede ser también. Y el Señor te alumbró, mira, nos has entregado este libro y ya el hermano te lo ha pedido. También puede ser. Entonces, ¿cómo va ese estado espiritual hasta este momento? ¿Estás recibiendo ayuda del Señor? Bueno, sigamos avanzando. Segunda de Corintios 1:12, también hay un aspecto muy importante allí. Después de la sencillez, dice, y con sencillez y sinceridad de Dios. Oye, hermano, sinceridad de Dios. Este aspecto, la sinceridad de Dios, es muy importante también. Y debemos considerarla como ministro de nuevo pacto. La sinceridad es ser transparente delante de Dios y aún delante de los hombres. Pero para explicar la sinceridad, quiero tomar como ejemplo la siguiente pregunta. Quiero hacer esta pregunta como ejemplo. ¿Quién te llamó a servir? ¿Dios o el hombre? Interesante pregunta, ¿cierto? Bueno, tomo esa pregunta porque esa pregunta es una pregunta que nos confronta. Y que nos confronta, pero también para revisarnos quién fue el que nos llamó. Si la respuesta fue que Dios te llamó, aleluya, amén. Gracias al Señor, porque tienes una clara convicción de que Dios te llamó. Pero si la respuesta a esa pregunta todavía la convicción no es clara, entonces es mejor y ser sabio, volverse al Señor y orar diciendo al Señor de la siguiente manera: Señor, yo todavía no tengo claro si tú me llamaste o no. Pero Señor, yo quiero que tú me llames, porque yo quiero que tú me sirvas. De seguro que una oración así, Dios la contesta y te llamará a servirte. Pero si la respuesta fue que te llamó un hombre, lo mejor y sabio también es volverse al Señor y comenzar de nuevo. En este ejemplo, cual sea la respuesta, la sinceridad se muestra en cómo tú te acercas al Señor para que sea el mismo Dios que sea resolviendo tu inquietud. La sinceridad se muestra con qué actitud vas de reconocer para que Dios te resuelva tus inquietudes. Allí se ve la sinceridad. La sinceridad es que aún en el tratar con los hermanos, tú tratas a los hermanos, Señor, con toda transparencia. Aún en el tratar de los hermanos. ¿Sí ve? La sinceridad es no hacerse en el trato con los hermanos ningún pensamiento malo acerca de los hermanos. Porque cuando los vayas a saludar, si tienes algún pensamiento malo de X o Y hermano, y lo saludas con efusividad, teniendo ese pensamiento, entonces allí no hay sinceridad. Entonces ya ves que como ministro del nuevo pacto es importante la sinceridad. No solamente con Dios, sino también con los hermanos. Entonces, qué importante es la sinceridad como parte de la conducta del ministerio, del ministro, del nuevo pacto. Bueno, al final
de Corintios 1:12 dice lo siguiente, y me parece interesante porque la verdad es el objetivo de tener una conducta como ministro del nuevo pacto. Dice así, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí el apóstol Pablo se refiere a dos clases de personas. Una, a las personas de afuera, es decir, a las personas que están en el mundo. Y dos, se refería a los corintios que tipifican a los hermanos. Para estas dos clases de personas, el apóstol se conducía con una conciencia buena, con una conciencia limpia, se conducía con sencillez, con sinceridad, por medio de la gracia de Dios. Trataba de no, en ningún momento, como lo dice en el versículo, no usar la sabiduría humana. Bueno, ¿y para qué el apóstol se conducía de esa manera? ¿Cuál era el objetivo de conducirse de esa manera? Bueno, el objetivo de conducirse de esa manera con relación a los hombres que están en el mundo es para alcanzarlos y llevarlos a los pies del Señor. Y para con los hermanos es para edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar a los hermanos, para que ellos cumplan también el plan de Dios. Qué maravilloso esta conducta y este objetivo. Hermanos y hermanas, gracias al Señor, porque esta debe ser nuestra conducta y nuestro objetivo. Como ministros del nuevo pacto, debemos pedirle a Dios que nos ayude a tomar este patrón y este modelo. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque Él quiere que seamos unos ministros del nuevo pacto con una conducta impecable, con una conducta intachable, que podamos estar con sencillez, con sinceridad y disfrutando de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para traer a los hombres a Dios y para edificar a los hermanos. Este debe ser nuestro modelo. Este debe ser nuestro patrón. Amén, hermanos. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor nos ayude a seguir adelante. Ahora, ya llegamos al final de saber cuál es la conducta del ministro del nuevo pacto. Quisiera saber si ya Dios, el Señor, te dio el diagnóstico. Si ya por medio de este hablar, por medio de este estado espiritual que tomamos hoy el tema así, quisiera que allí consideraras si ya Dios te dio el diagnóstico. De seguro que sí. Y aún, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. No importa cuál sea el resultado, Dios no desiste de ti. Dios no desiste de nosotros. Él desea que seamos esos ministros del nuevo pacto, que tengamos esa conducta intachable, esa conducta tratada, que tengamos una conducta como ministro del nuevo pacto adecuada para el servicio a Él. No te preocupes, yo sé que Él, como el mejor de los médicos, te dio la solución y el tratamiento. Maravilloso porque te pudo haber mostrado dónde están tus oportunidades, si están en la conciencia, si están en ser sencillo, si están en la sinceridad. Solamente tú y Dios lo saben. Pero lo maravilloso de esto es que Él te va a llevar a ser un ministro del nuevo pacto. Por eso yo te animo, hermano, a que
te empeñes y permitas a Dios que te haga un ministro del nuevo pacto con una conducta adecuada para Él, para su ministerio, para su servicio. Aunque esta conducta sea nuestro vivir. Entonces, gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor siga derramando bendiciones a todos ustedes. Amén.